La última cena es uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús y sus discípulos, ya que no solo es el momento en que Jesús comparte su última comida con ellos, sino también cuando instituye el acto fundamental de la Eucaristía, que los cristianos celebran hasta el día de hoy. Era la víspera de la Pascua judía, una festividad que conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar este evento, y fue durante esta cena cuando Jesús les reveló que uno de ellos lo traicionaría. Jesús sabía que su pasión estaba cerca, y aunque sus discípulos no lo comprendían del todo, Él se dispuso a enfrentar el sufrimiento. En un momento clave, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó a los discípulos, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Este gesto simbolizaba la entrega total de su vida por la salvación de la humanidad. Luego, tomó una copa de vino, la bendijo y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Así instituía la nueva alianza, en la que su sacrificio se convertiría en el medio de reconciliación entre Dios y los hombres. A lo largo de la cena, Jesús también habló de la traición de Judas. El ambiente era tenso y cargado de dolor, pero Jesús, con una mirada de amor, lo observaba sabiendo que lo que sucedía estaba en el plan divino. Jesús les dijo que uno de ellos lo traicionaría, y mientras los discípulos se preguntaban quién sería, Judas, lleno de remordimiento, fue quien finalmente lo entregó a las autoridades. Antes de despedirse, Jesús les dio un mandamiento nuevo: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». A pesar del dolor que sentía, Jesús continuaba enseñando a sus discípulos el verdadero significado del amor y la unidad. Con este gesto, comenzó a preparar sus corazones para lo que se avecinaba: su sufrimiento y sacrificio por la humanidad. Después de la cena, Jesús se retiró con sus discípulos al jardín de Getsemaní, un huerto situado al pie del Monte de los Olivos, donde solía orar. Jesús sabía que su agonía estaba cerca y necesitaba estar a solas con su Padre Celestial. Les pidió a los discípulos que oraran con Él, pero al ver su tristeza y angustia, los dejó a un lado y se alejó un poco más. Allí, en la quietud de la noche, Jesús comenzó a experimentar una profunda angustia. Sabía que estaba a punto de enfrentar un sufrimiento indescriptible y que la separación momentánea de Dios se avecinaba. Se postró en el suelo y oró con fervor: «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús estaba abrumado por el peso del destino que le esperaba, y en ese momento, la lucha espiritual alcanzaba su punto máximo. En su dolor, Jesús sudó gotas de sangre, un fenómeno raro, pero posible debido a la intensidad del estrés físico y emocional. La visión de este sufrimiento es testimonio de la carga que llevaba por la humanidad. Al regresar a sus discípulos, los encontró dormidos, pues el cansancio los había vencido. Jesús los reprendió con amor: «¿No habéis podido velar conmigo una hora?». Les instó a que oraran para no caer en tentación. Esta escena muestra la lucha interna de Jesús, quien, a pesar de su humanidad,
y deseo de escapar del sufrimiento, se entregó completamente a la voluntad de Dios, demostrando su amor incondicional por el mundo. En el mismo jardín, mientras Jesús oraba, Judas Iscariote llegó con una multitud armada. Había acordado con los líderes religiosos entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Judas se acercó a Jesús y lo besó, el beso de la traición, y con ese acto selló el destino de su maestro. Los soldados romanos, junto con los oficiales del templo, arrestaron a Jesús. Los discípulos, confundidos y aterrados, intentaron defender a Jesús. Pedro, en un intento desesperado, sacó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Pero Jesús, calmadamente, reprendió a Pedro diciendo: «Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán». Luego, Jesús sanó la oreja de Malco, mostrando una vez más su compasión incluso en medio de su sufrimiento. Jesús fue arrestado y llevado a las autoridades religiosas, donde comenzó su proceso de juicio. Este acto de traición, aunque doloroso, fue el cumplimiento de las Escrituras, que hablaban de la necesidad de un sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, porque los líderes religiosos no tenían autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Pilato, al principio, no encontraba ninguna culpa en Jesús. Le preguntó si era el rey de los judíos, a lo que Jesús respondió afirmativamente, pero en un sentido que no se ajustaba a las expectativas de Pilato ni de los líderes religiosos. A pesar de no encontrar razón para condenarlo, Pilato se sintió presionado por la multitud que pedía la crucifixión. En un intento de liberarlo, Pilato les ofreció la oportunidad de liberar a uno de los prisioneros como parte de la tradición de la Pascua. El pueblo, sin embargo, eligió liberar a Barrabás, un criminal notorio, y pidió la crucifixión de Jesús. Pilato, temeroso de las consecuencias de un posible levantamiento, cedió a la presión y ordenó la flagelación de Jesús. Sin embargo, antes de entregar a Jesús a la multitud, Pilato intentó lavarse las manos en señal de que no se hacía responsable de la muerte de Jesús. A pesar de sus intentos de liberarlo, la sentencia estaba sellada. Antes de ser llevado al lugar de su ejecución, Jesús fue sometido a un trato brutal por parte de los soldados romanos. Lo azotaron con varas, golpeando su espalda y su cuerpo. Después, lo vistieron con una capa de color púrpura, la que normalmente era usada por reyes para burlarse de él, simulando que era un rey. Colocaron sobre su cabeza una corona de espinas, presionándola con fuerza, lo que causó una sangrienta herida. Lo golpearon con una caña y le hicieron el cruel juego de adularlo, como si fuera un rey. ¡Salve, rey de los judíos! Esta humillación física fue solo el comienzo de su sufrimiento. Después de esta brutal flagelación, Jesús fue obligado a cargar su propia cruz hacia el Golgota. Este fue un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, donde los romanos realizaban las ejecuciones. Jesús, debilitado por el sufrimiento y la pérdida de sangre, cayó varias veces en el camino. En un momento,
los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, quien estaba en Jerusalén para la Pascua, a cargar la cruz de Jesús. Mientras tanto, una multitud seguía a Jesús, incluyendo algunas mujeres que lloraban por él. Jesús, con su compasión inquebrantable, se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Jesús les advertía sobre las futuras calamidades que vendrían sobre Jerusalén, ya que el pueblo no reconoció la salvación que se les ofrecía. Una vez en el Golgota, Jesús fue clavado en la cruz, junto a dos ladrones. El dolor de la crucifixión era indescriptible, ya que las manos y los pies eran clavados a la madera, suspendiendo al condenado en una posición en la que no podía respirar adecuadamente. Mientras tanto, la multitud se burlaba de él, diciéndole que, si era el Hijo de Dios, bajara de la cruz para salvarse. A pesar de este sufrimiento físico y emocional, Jesús permaneció en la cruz, pronunciando palabras de perdón. En el momento de su muerte, un fenómeno sobrenatural ocurrió. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y la humanidad. La tierra tembló y muchas tumbas se abrieron, mostrando que el poder de Jesús sobre la muerte había comenzado. Finalmente, Jesús exhaló un profundo suspiro y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con estas palabras, entregó su vida al Padre. Fue un acto de obediencia y entrega total a la voluntad de Dios. Jesús no murió de una muerte accidentada, sino que entregó su vida voluntariamente por amor a la humanidad. El centurión romano, testigo de todo lo sucedido, exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Era un reconocimiento genuino de la divinidad de Jesús, que, incluso en el dolor y el abandono, permaneció fiel a su misión. Después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue reclamado por José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín que era discípulo secreto de Jesús. José pidió permiso a Pilato para tomar el cuerpo de Jesús y enterrarlo. Con la ayuda de Nicodemo, preparó el cuerpo con especias aromáticas y lo colocó en un sepulcro nuevo, tallado en una roca. Luego, una gran piedra fue colocada a la entrada del sepulcro y un grupo de soldados fue asignado para vigilar la tumba, para evitar que alguien robara el cuerpo. Al tercer día, varias mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar, se encontraron con que la piedra que sellaba la tumba había sido removida. Un ángel les dijo: «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo». Esta noticia cambió para siempre el destino de la humanidad. Jesús había vencido a la muerte. Jesús se apareció primero a María Magdalena, quien inicialmente no lo reconoció. Pero cuando él la llamó por su nombre, la mujer reconoció al Maestro y corrió a contarles a los discípulos. Después de su resurrección, Jesús apareció a varios de sus discípulos durante un periodo de 40 días.
dándoles instrucciones sobre cómo llevar a cabo su misión. Finalmente, los condujo a un monte, donde, ante sus ojos, ascendió al cielo. Les prometió que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en la misión de proclamar el Evangelio. Así terminó la historia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero también comenzó la historia de la Iglesia y la misión de los cristianos de compartir el mensaje de esperanza y salvación que Él trajo al mundo.